Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar siempre presente. En nombre de nuestro presidente del Consejo de Administración, doctor Alexander Luciano Castillo, conjuntamente con la Comisión de Educación, hemos ido preparando diferentes temas de gran importancia, especialmente para la familia. Y esta noche contamos con un tema muy importante que afecta a casi la gran mayoría de la población. Desde la parte, quien le habla, Rosario Cabrera, desde la Gerencia General, estamos encaminados e ir dando cada día jornadas educativas para orientar a nuestros socios y a aquellos que nos cuidan, acogidos siempre a nuestros principios. Entonces, esta noche le voy a dejar para que haga una presentación a todo lo alto a nuestro expositor, el cual le damos las gracias por decir que sí estar presente aquí esta noche. Entonces le dejo con el doctor Manasseh Peña, quien es vicepresidente del Consejo de Administración y presidente de la Comisión de Educación. Va a tener esta noche la presentación de nuestro expositor. Muchas gracias. Sí, gracias, doña Rosario. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta conferencia en esta noche que ha sido programada y ha sido pensada precisamente en cada uno de ustedes. Como parte de la Comisión de Educación, como presidente de la Comisión de Educación, estamos llevando esta serie de conferencias a fin de que puedan ser edificados nuestros socios, nuestros invitados y sobre todo que nosotros podamos tener resultados y nosotros podamos ver cuando ocurran esto, cómo esto puede afectar a la familia y cómo nosotros podemos tener soluciones. El doctor Bruno Rosario, que fue mi profesor, es neurólogo clínico y encefalografista que ejerce en Clínica Unión Médica del Norte de Santiago. Tiene más de 20 años de experiencia en ejercicio de la práctica clínica. Es egresado como médico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y realizó su posgrado de neurología en el Hospital Salvador B. Gautier en Santo Domingo, que es parte del Instituto Dominicano de Seguro Social. Así, ha recibido entrenamiento en electroencefalografía en la clínica en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Neurología, ejerce como médico neurólogo en el Hospital José María Cabral Ibáez, es miembro de diferentes sociedades nacionales e internacionales de neurología. Es un honor para nosotros en esta noche tener con nosotros como expositor al doctor Bruno Rosario, hijo de ese emérito escritor y literato dominicano, laureado y orgullosamente mocano, el doctor Bruno Rosario Candelier. Así que con nosotros el doctor Bruno Rosario en esta noche. Muchas gracias, doctor Manasseh Peña, mi amigo, y al doctor Alexander Luciano por esta invitación, también mi amigo, y a la cooperativa Corazón, COP Corazón. Fíjese, vamos a hablar de migraña. La migraña o el dolor de cabeza es una de las patologías que más frecuente vemos los neurólogos por situaciones que vamos a discutir y a comentar ahora. Todos, déjame ver porque quiero, es por aquí. Fíjense, ahí tenemos una imagen de una persona con un dolor de cabeza. Tengo que decirle a ustedes, aclararle, que el hecho de que a una persona le duela la cabeza no quiere decir que tenga migraña. Ahora, la mayoría de los pacientes que tienen migraña van a tener dolor de cabeza. Realmente, esta condición, esta enfermedad, es el motivo número 1 de consulta en neurología. Y vamos a ver una serie de informaciones interesantísimas sobre esta patología. Lo primero es que la migraña
es una cefalea. Cuando decimos cefalea, estamos hablando de un dolor de cabeza. Primario quiere decir, en esa definición que ustedes están viendo ahí, primario quiere decir que la cefalea es la enfermedad, que la cefalea no es solo el síntoma, sino que es la condición. Es decir, que no es provocada por otra cosa. Ustedes saben que a una persona le puede doler la cabeza y usted piensa, tengo que tener algo en la cabeza, tengo que tener un tumor cerebral o un derrame cerebral. Entonces, cuando decimos que la migraña es una cefalea primaria, estamos diciendo que ese paciente no tiene ninguna lesión que justifique ese dolor, no tiene ningún daño en su cerebro. Es una enfermedad crónica y episódica. Entonces, hay una serie de características que la voy a mencionar ahora. La migraña es una enfermedad invalidante, está catalogada dentro de las enfermedades invalidantes por el hecho de que cuando una persona tiene un ataque de migraña intenso y severo, no puede trabajar o no puede ir al trabajo o lo sacan del trabajo para la clínica y eso le va a afectar la calidad de vida y va a interferir la esfera social, laboral, personal y familiar de esa persona. Entonces, por eso se considera que es una enfermedad invalidante, porque cuando esto sucede frecuentemente, como hay pacientes que les duele la cabeza, que tienen ataques de migraña varias veces al mes, esos son días que deja de trabajar. Y por eso la migraña tiene un costo muy alto, porque ese paciente muchas veces, si tiene frecuencia de ataques, puede durar horas, días o semanas padeciendo de una situación que le impide ejercer sus labores. Aquí hay una serie de datos verdaderamente impactantes que lo voy a mencionar con relación a la prevalencia de la enfermedad. Fíjese lo que dice ahí. En los adultos, por lo menos la prevalencia es de la mitad en los adultos. 50% quiere decir que en el último año, por lo menos a la mitad de los adultos le ha dolido la cabeza en algún momento en ese año, una vez, en los adultos. Por eso, abajo dice que desde mitad a la tercera cuarta parte de los adultos, entre los 18 y los 65 años, han sufrido un dolor de cabeza intenso y severo en el último año, por lo menos uno. Y que de ese grupo, el 30% van a tener lo que se conoce como migraña. A pesar de todo eso, las cefaleas son un problema mundial que afecta a cualquier persona de cualquier raza y de cualquier nivel socioeconómico y de cualquier zona geográfica. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay cerca de 36 millones de personas, incluyendo ahí mujeres, niños y hombres, que van a padecer o que sufren de migraña, de cefaleas frecuentes. Por lo tanto, la migraña es una de las 20 enfermedades más limitantes de las que se presentan en los humanos en el planeta. Y de cada cuatro hogares va a haber alguien con migraña, en uno de cada 4 hogares. Es decir que fíjense la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad. Estamos hablando de que la mitad de la población en esas edades entre 18 y 65 años va a tener un ataque de dolor durante el último año. Y fíjense que la población mundial ronda casi los 8.000 millones de habitantes. Por lo tanto, el 10% de la población mundial va a padecer estas cefaleas recurrentes que repiten. Algo interesante es que la migraña es más común en la edad productiva de la vida. Por eso la migraña tiene un costo. Fíjese ahí lo que dice que en Estados Unidos se pierden 13 billones de dólares al año. El costo de la migraña ronda los 13 billones de dólares. ¿Por qué? Porque usted tiene que calcular cuando el paciente tiene un ataque de migraña y deja de ir al trabajo, cuánto dejó de producir
en las economías donde se maneja eso por hora trabajo hombre, ahí se calcula 113 millones de días de trabajo perdido. Y eso tiene un costo. Además, el paciente que va a donde un médico o a una emergencia tiene un costo porque el paciente dejó de trabajar, pero hay que pagar la emergencia. Si el médico le indica una tomografía, hay que pagarla. Si el médico le indica estudios diagnósticos o medicamentos, debe de pagarlo. Entonces, por eso es que cuando usted ve que ahí habla de 13 billones de dólares de gastos solo en un país, fíjese los costos que tiene esta enfermedad. Hay un componente genético heredado. Si uno de los padres sufre de migraña, la posibilidad de que un hijo tenga la condición ronda un 40%, pero si son los dos padres, ronda el 90% de que tenga un hijo con esta misma enfermedad. Cada 10 segundos en Estados Unidos va un paciente a la emergencia por un ataque de dolor de cabeza. Como le dije, no todo dolor de cabeza es migraña y lo vamos a ver en breve. Es interesante esta información de que cerca de la mitad de los pacientes migrañosos no son diagnosticados porque nunca han buscado ayuda, y el porcentaje de pacientes que busca ayuda es aquel que tiene un dolor persistente que no mejora. Muchas personas les duele la cabeza un día y manejan su dolor porque se toman cualquier medicamento para el dolor, que lo busquen en la misma farmacia sin ir a un médico. ¿Cuál es el paciente que nosotros vemos? El que le duele muy frecuente y el que le duele muy severo. A veces hay pacientes que le duele suave y lo manejan, pero cuando a usted le duele muy frecuente y muy intenso, usted va a buscar ayuda. Dentro de las estadísticas también es importante, fíjense lo que dice aquí, 4% de los afectados es que buscan ayuda por un especialista, y el especialista número uno, importante y principal, es el neurólogo. Esta enfermedad, que se conoce como migraña, afecta el 18% de las mujeres y el 6% de los hombres. ¿Y por qué es más frecuente en mujeres? Ahí definitivamente hay un componente hormonal que influye en la génesis del dolor, de por qué es más frecuente en las mujeres. Niveles de estrógeno, cambios en las fluctuaciones hormonales, ciclo menstrual, ovulación. Una cosa interesante, los niños, como le dije en un principio, los niños pueden también ser migrañosos. Niños, cuando digo niños, estoy hablando de niños de 3 años, 4 años, 5, no es lo frecuente, pero puede suceder. Y en los niños tiene una característica distintiva a veces, que no se presenta típicamente como se presenta en un adulto. El 10% de los niños en edad escolar, 7 años, 8 años, en esas edades de primaria, el 10% va a padecer de migraña. Una característica interesante es que antes de la pubertad es más frecuente en varones, pero en la adolescencia es más frecuente en niñas. Y en los adultos es más frecuente en las mujeres, en una proporción 3:1. Por cada 3 mujeres migrañosas hay un hombre. Por eso ven que en la estadística 18% afecta a las mujeres y 6% afecta a los hombres. La mitad de los afectados por migraña va a tener su primera crisis de migraña antes de los 12 años. Pero por lo general es una enfermedad que pudiera comenzar antes de los 25 años. No va a haber un paciente que sufra de migraña y que se diagnostique de migraña a los 50 años, a los 60 años, en una persona que nunca le ha dolido la cabeza. Es decir, que el diagnóstico se hace en la infancia o adolescencia temprana. Entonces, con relación a esto, déjeme ver. Hay unas características interesantes que la vamos a plantear aquí ahora. Déjeme ver si puedo rodar una cosita aquí, ¿no? Bueno, cuando hablamos de migraña, la palabra migraña quiere decir la mitad de la cabeza, porque viene de hemicraneal. El cráneo, la mitad del cráneo, un hemicráneo, la mitad.
hemicraneal, migraña, hemicraneal. De ahí viene la palabra migraña. ¿Qué características tiene para usted decir que un paciente sufre de migraña? El diagnóstico es clínico. Eso quiere decir que usted va a hacer el diagnóstico con los síntomas que tiene el paciente. Con los síntomas que tiene el paciente. No hay ningún estudio que usted le haga al paciente donde salga la migraña. Por ejemplo, algunas personas pueden pensar, que una tomografía. En una tomografía no va a salir eso. En una tomografía va a salir una lesión anatómica estructural, por ejemplo, si un paciente tiene un tumor cerebral o un derrame cerebral o una lesión ocupante de espacio, pues eso yo voy a verlo en una tomografía, pero la migraña no la voy a ver ahí. El mareo, el vértigo, yo no voy a ver un vértigo en una tomografía. ¿Qué características tiene la migraña? El dolor predomina de un lado, late, empeora con el ejercicio, dura de 4 a 72 horas. Eso es una característica de que pudiera durar hasta 72 horas. Eso quiere decir 3 días, lo cual es muy poco usual, porque cuando un paciente tiene tantos días con un dolor, ya pudiéramos decir, si llega a ese nivel de 72 horas, que son 3 días, que está en lo que se conoce como un estado migrañoso. La migraña no solo es que la cabeza le duele al paciente, no solo es eso, sino que hay síntomas neurológicos, neurovegetativos. ¿Cuáles son? El paciente puede tener náuseas y vómitos. El paciente puede tener disconfort abdominal, dolor abdominal, diarrea. El paciente puede tener sensibilidad a la luz, le molesta la claridad, le molesta el ruido, le molestan los olores intensos. Si huele algún mistolín, algún detergente, algún cloro, lo va a percibir más. Entonces tiene una hipersensibilidad a esos estímulos sonoros, luminosos o olorosos. Y eso es producido por la misma condición que provoca el cuadro. Generalmente el 25% de los pacientes va a tener síntomas de aura. ¿Qué es el aura? El aura es un síntoma premonitorio que precede al dolor de cabeza. Y el aura por lo general es visual. Por lo tanto, en ese grupo de pacientes que son un 25%, el paciente va a ver estrellitas, luces, centelleos, espectros de fortificación que le avisan que se avecina una crisis de migraña o un ataque de jaqueca. Otra condición importante es que migraña y jaqueca es exactamente lo mismo. Son sinónimos, es la misma enfermedad. Ahí lo dice que el diagnóstico es clínico. Entonces, la migraña es la causa más frecuente de cefaleas recurrentes. ¿Qué quiere decir cefaleas recurrentes? Que repite, que vuelve, que vuelve. Que el paciente tiene síntomas repetitivos. Puede haber altibajos en la frecuencia y en la gravedad en los años subsiguientes al diagnóstico. Es decir, después que se diagnostica, puede haber periodos en los que ese paciente va a tener poco dolor o va a tener ausencia de dolor. Tiene periodos como de luna de miel en las que las crisis no están tan presentes. Y luego de los 50 años hay una tendencia a la descenso habitual de casos. Hay evidencia de que la migraña se puede presentar en pacientes que han tenido traumatismo craneal leve, no un traumatismo craneal severo, grave, apenas un traumatismo craneal leve, porque se han visto en estudios en pacientes que estuvieron en guerras, por ejemplo, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, que tuvieron lesiones cerebrales. Cuando hablo de lesión cerebral, es un daño del cerebro por un golpe en los que tuvieron este tipo de lesión. Entonces, la fisiopatología, la migraña es un síndrome neurovascular en la que hay una alteración del procesamiento neural central. Se activa el tallo cerebral, hay una hiperexcitabilidad cortical y una depresión, una propagación de la depresión cortical.
Todo esto afecta el sistema trigémino vascular con liberación de sustancias que inflaman los vasos sanguíneos. Por eso va a haber sensación de que el dolor late. El paciente dice, tengo el corazón en la cabeza me martillea. Y es por esta hipersensibilidad e inflamación de los vasos sanguíneos. En algunos casos, la inflamación se ve porque la cara se le puede hinchar a algunos pacientes. Los pacientes con migraña o jaqueca pueden tener desencadenantes potenciales. Un desencadenante es una situación externa que influye y puede provocar que se active el dolor. Ahí tenemos el consumo de alcohol. En sentido general, dentro del alcohol, el que más puede producir, desencadenar un ataque de migraña, es el vino tinto. Por eso, los pacientes que sufren de migraña, nosotros le decimos que no ingieran bebidas de este tipo, principalmente el vino tinto. Hay pacientes que a veces puede ser cualquier alcohol. El paciente migrañoso que de probar una copa de vino o una copa de cualquier tipo de alcohol ya empieza a doler la cabeza, pues debe de saber que no debe tomar alcohol. La omisión de las comidas es que usted deja de comer. Estoy trabajando, tengo mucho trabajo acumulado, yo voy a trabajar y me olvido de la comida y me dan las 4 de la tarde y no he comido. Y ahí me empieza a dar el hambre y ahí en pacientes susceptibles, esto es un factor que influye en ser un desencadenante o un gatillo del dolor. El exceso de estímulos que ya habíamos hablado, luces intensas, ruidos, olores, los cambios de clima. Dentro de los cambios de clima, el que más influye es el calor, la exposición a temperaturas altas. A veces hay personas que se van a la playa a pasarse una tarde, 12 del mediodía, en ese sol ardiente, no comen, cogen mucho sol y les duele la cabeza. En algunos casos pudiera ser con el frío intenso también, pero es más frecuente en el calor. No dormir. No dormir es un factor que influye como desencadenante. En este caso puede ser que el paciente pierda sueño por algún tipo de situación que le impide dormir. Si esto sucede frecuentemente, pues va a ser más impactante. Por eso nosotros le decimos a los pacientes que deben de dormir de noche. El sueño fisiológico es el sueño nocturno, no el sueño en el día. A veces hay gente que se acuestan a las 3 de la mañana y creen que si se levantan a las 10 o las 12, cumplieron porque cumplieron con el horario de sueño. Pero no es lo mismo el sueño de día que el sueño de noche, porque tenemos un ritmo circadiano manejado por estructuras del cerebro relacionadas con la glándula pineal y el hipotálamo. Entonces, la privación de sueño es un factor y el exceso de sueño. Hay pacientes que duermen mucho los fines de semana, se dedican a descansar y se fajan la tarde entera a dormir. Entonces, lo ideal es dormir bien de noche, no dormir bien de día ni hacer siestas largas, principalmente los fines de semana. El estrés es un factor que puede exacerbar cambios hormonales, ahí está la menstruación y algunos alimentos. Con relación a los alimentos, se ha hablado del chocolate, se ha hablado de jugos cítricos ácidos y en algunos casos lácteos, embutidos, comida muy picante, comida muy condimentada. En pacientes susceptibles, no quiero decir que el que come chocolate le va a doler la cabeza o le va a dar migraña. Usted tiene que tener esa condición genética, esa susceptibilidad en su código genético para que esto se presente. Aquí tenemos claro de que el trauma craneal, el accidente, el golpe en la cabeza, el dolor de cuello y la disfunción de la articulación temporomandibular pueden desencadenar o pueden exacerbar la migraña. Con relación a las fluctuaciones hormonales, las mujeres migrañosas que padecen frecuentes crisis de dolor requieren, pueden tener problemas cuando utilizan anticonceptivo. Entonces, realmente nosotros
ahí lo dice muy claro, los anticonceptivos orales empeoran la migraña y también tienen riesgo de hacer trombosis cerebral, accidente cerebrovascular por hipercoagulabilidad. Esto sucede más frecuente en las mujeres que tienen migraña con aura visual. ¿Cuál es la situación con las hormonas? En la mujer, el ciclo menstrual tiene cambios en las concentraciones de estrógeno, que es un potente detonante de la migraña, principalmente en la primera menstruación. Y hay mujeres que refieren solo migraña en el periodo de la menstruación. En la mayoría de las mujeres, cuando se embarazan, puede haber un periodo de luna de miel en la que la migraña desaparece, pero en otras puede haber un empeoramiento, principalmente en el primer trimestre o en el segundo trimestre. Otras van a tener problemas después del parto. Y entonces eso va a variar. Hay un porcentaje que va a mejorar, hay un porcentaje que va a empeorar y hay un porcentaje que va a tener migraña después que den a luz. ¿Cuáles son las fases de la migraña? Como ya hemos hablado del aura, pero puede haber una fase antes del aura, que es la fase prodrómica. La fase prodrómica es la que se presenta antes del aura y puede presentarse minutos u horas antes de un ataque. El paciente tiene que ser muy observador para poder él mismo percatarse de que tiene un pródromo. En este caso, el paciente puede tener cambios en el estado de ánimo, sensación de decaimiento, fatiga o euforia, horas o minutos antes de la crisis. El aura ya hablamos que es visual, pero puede haber aura sensoriomotora. En este caso, el paciente puede tener calambres, debilidad de un hemicuerpo, dificultad para hablar o para expresar una idea, desequilibrio. Y el aura dura minutos. Muy raro que una aura dure horas, porque en ese caso sería una aura prolongada. La fase de dolor es la fase de cefalea. Cefalea es dolor de cabeza. Puede ser de moderada a intensa, puede durar de 4 a 72 horas. El dolor es de un lado, con sensación de pulsación, de latido, y por eso decimos que la migraña es más que un simple dolor de cabeza, porque hay muchos síntomas implicados que no son solo dolor de cabeza, como pueden ser mareo, trastorno visual, náuseas, vómitos, fotofobia, le molesta la luz. Por eso el paciente lo que hace generalmente es apagar las luces, irse a una habitación tranquila, sin ruido, y conciliar el sueño, porque dormir, relajarse, alivia el dolor. Al final viene una fase de resaca, que es cuando ya al paciente se le fue el dolor de cabeza, ya no le duele, pero queda averiado, queda agolpeado, y el paciente puede tener letargia, fatiga, cansancio, si se peina le molesta el cuero cabelludo y no tiene dolor, pero tiene síntomas de que le dio un ataque de migraña y de que requiere días para recuperarse. Puede haber falta de concentración y cansancio. Hay algo que se llama migraña crónica, que es cuando a un paciente le duele casi todos los días la cabeza. Mucha gente a veces no lo cree. Hay personas que le duele la cabeza casi diario, porque que a ti te duele la cabeza 15 días al mes, por lo menos por 3 meses consecutivos, de 30 días que tiene un mes que te duela 15, es casi interdiario. Entonces, el criterio para tú decir que un paciente tiene migraña crónica es por lo menos 15 días al mes por 3 meses consecutivos. Generalmente, esto se va a ver en pacientes que usan que se automedican. Hay pacientes que toman pastillas para el dolor de cabeza con frecuencia y usan medicamentos fuertes, analgésicos potentes. Y entonces, ¿qué sucede? Que mientras el efecto de ese analgésico está trabajando, no tengo dolor. Pero cuando pasa el efecto de ese analgésico, el dolor vuelve, el paciente viene y vuelve y se toma otra pastilla. Entonces hay un círculo vicioso que genera en lo que se conoce como abuso de medicación. La migraña crónica se va a presentar hasta un 4% de la población adulta del mundo. Nada más hay que calcular cuál sería un 4% de casi 8.000 millones de habitantes y ahí verán que es un número bastante alto. Entonces, hay algunos signos que nos harían pensar que el paciente tiene un dolor de cabeza que no es migraña.
que puede ser un tumor cerebral o otra cosa. La mayoría de los pacientes, cuando tienen dolores de cabeza frecuentes, se asustan y el hecho de que el dolor sea frecuente no quiere decir que usted tenga un problema grave. Puede ser la misma migraña. Y por eso a veces uno le indica una tomografía y le dice, mire, no salió nada, está normal. Y el paciente dice, doctor, pero ¿y estos dolores? Es que yo tengo que tener algo. Cuando uno le dice al paciente que la tomografía está normal, uno no le está diciendo al paciente que no tiene nada. Uno le está diciendo que no tiene nada anormal en la tomografía, pero usted tiene su problema, que es sus dolores de cabeza frecuentes, persistentes. Cuando un paciente tiene una cefalea explosiva o cefalea en trueno, ¿cuál es la cefalea explosiva? Un dolor de cabeza sumamente intenso que no tiene un periodo largo. Sabe que un dolor comienza y va subiendo poco a poco. En este caso, en la cefalea explosiva, el dolor alcanza la intensidad pico en segundos. Y en un paciente que tiene ese tipo de dolor hay que sospechar un aneurisma cerebral roto. Recuérdense que un aneurisma es una dilatación de una arteria. Es como si fuese una varice. Las varices son las venas, las varices. Imagínense las varices de las piernas en las personas mayores. Un aneurisma es eso mismo, pero no de una vena, sino de una arteria dentro del cerebro y es una dilatación saculada. Entonces, muchas veces cuando hay una cefalea explosiva, podemos estar en presencia de una ruptura de un aneurisma, pero eso va a tener otros síntomas y generalmente en la tomografía usted va a ver el derrame de sangre dentro de la cabeza. Cuando un paciente empieza a doler la cabeza mayor de 50 años y nunca le había dolido antes, cuando un paciente le empieza a doler la cabeza cada vez más frecuente y cada vez más fuerte, cuando un paciente tiene un antecedente de alguna inmunosupresión, cáncer o SIDA, y va porque la cabeza le duele, usted tiene que pensar, esto no necesariamente debe ser migraña, debo descartar otra cosa. Cuando un paciente tiene fiebre, no es lo mismo un paciente que acude a nosotros, doctor, me duele la cabeza, pero yo tengo varios días con fiebre, ahí cambia todo, porque ya fiebre indica infección. Cuando un paciente tiene un déficit focal neurológico, es decir, que va con una deficiencia motora, no puede caminar, no puede hablar, tiene alguna afectación de los pares craneales. Cuando un paciente tiene inflamación del nervio óptico, que eso es lo que dice ahí, edema de papila, usted tiene que sospechar en una condición diferente a la migraña. Y para terminar, y que venga la fase de preguntas, fíjense, la migraña se trata, ahí dice migraña, el tratamiento de la migraña. Realmente el mensaje final de esto es que las personas primero no se automediquen. Si a usted la cabeza le duele por lo menos 2 veces al mes, un dolor lo suficiente como para usted tener que dejar de trabajar o buscar ayuda o ir a una emergencia, usted debe visitar a un médico especialista, un neurólogo. Los pacientes que tienen cefaleas frecuentes, por lo menos 2 al mes, por un periodo de tiempo de 3 meses consecutivos, son candidatos a un tratamiento preventivo de la migraña. Es decir, yo te voy a poner un tratamiento para que la cabeza deje de dolerte. No te voy a poner un tratamiento para darte una pastilla en el momento que tengas un dolor, porque eso sería el tratamiento de la fase aguda, es el tratamiento abortivo de la migraña, que consiste en darte una pastilla o inyectarte o ponerte un medicamento para que el dolor se te quite o para que el dolor no se desarrolle. Por eso yo aborto el dolor de cabeza. Ese es un tratamiento que se aplica cuando la migraña es episódica, es decir, que a usted le da un dolor de migraña cada 3 meses o que a usted le da un dolor de migraña cada 6 meses. Ahora, si a usted le da mensual 1 o 2 intensos y fuertes, hay que poner un tratamiento que son unas medicinas que se usan todos los días, y no son calmantes, no son analgésicos, no son antiinflamatorios, son medicamentos específicos preventivos de la migraña. Ahí tenemos la flunarizina, los betabloqueadores tipo propranolol, el topiramato, el divalpato, la amitriptilina, la fluoxetina. Tenemos una serie de medicamentos para ponerlo al paciente
para que la cabeza deje de dolerte. Y esa medicina se debe usar mínimo 3 meses, todas las noches, porque generalmente dan sueño, tienen un efecto de relajación y de sedación. Y el objetivo es que con ese tratamiento se disminuya o se reduzca el dolor de cabeza. Si a usted le daba mensual 2 veces, pues que no le dé, que le dé un dolor cada 3 meses o cada 4 meses. Eso es una cosa que tengo que aclarar. Yo no voy a curar la migraña, no la voy a curar. Yo voy a controlar la migraña, disminuyendo la frecuencia y la intensidad de los ataques. La migraña no se cura porque curación implicaría un tratamiento para que a usted jamás, nunca en su vida le vuelva a repetir. Y eso no se lo podemos asegurar porque eso está en su código genético, eso está en su ADN, esa predisposición y esa hipersusceptibilidad a que la cabeza te duela. Entonces, creo que este es el momento para las preguntas. Así que hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, doctor Bruno Rosario. Bastante interesante el tema, realmente. Hemos aprendido bastante. Yo que heredo migraña también. Aquí tengo una pregunta de alguien que estaba conectado, pero el internet no estaba, parece, muy óptimo. Vamos a dejar de entonces compartir ella, pantalla. Sí. ajá, ella pregunta, ella expresa que ella tiene un buen tiempo con un tratamiento de la migraña, entonces ya el medicamento que toma no le hace ningún efecto. Entonces, ella dice que si debe retomar el chequeo para tener otro tratamiento. O sea, el tratamiento que tiene hace 3 años, ya ella siente que no le quita el dolor de cabeza. ¿Qué usted le recomienda? ¿Tú puedes repetirme la primera parte? Que se fue la señal y no te escuché la primera parte. Ajá, ella dice que ella tiene ya un buen tiempo atrás que tuvo un chequeo y la diagnosticaron con migraña. Entonces, el medicamento que está utilizando para el dolor de cabeza ya lo toma y no siente ningún efecto. Sí, ¿Qué fíjate. usted le aconseja? No dijo el medicamento que está tomando, no lo mencionó. No lo mencionó. Primero hay que ver qué es lo que ella está tomando, ¿verdad? ¿Qué tipo de medicina? Porque mucha gente puede creer que tomar migradorixina, que tomar Sumigran, que tomar Parcel, que tomar Adaxin, que tomar Avamigran, están tomando un tratamiento para la migraña. Y eso no es un tratamiento para la migraña, eso es un tratamiento para un dolor en un momento agudo. Esas medicinas que venden, que son muy buenas, todas, lo que pasa es que hay que saber usarlas. Son abortivos de la migraña para tú usarla en el momento que tú tienes un ataque de migraña. Pero no son un tratamiento a largo plazo para que la cabeza deje de dolerte. Si esa persona lo que está tomando son esas pastillas que yo he mencionado, ella tiene que cambiar el tratamiento por un tratamiento preventivo. Fíjate, cuando nosotros vemos un paciente que le duele la cabeza con frecuencia, tenemos que hacerle varias preguntas. Hay que saber cuánto tiempo tiene doliéndote la cabeza. Hay que saber cómo es el dolor, dónde es que te duele, cuál es la frecuencia, cuántas veces te duele la cabeza, en qué parte de la cabeza te duele. El dolor te aprieta, te late, te clava, te pulsa. Hay que investigar si tiene síntomas tipo náusea, tipo vómito, si tiene aura. Hay que investigar si mejora con cuál medicamento. Hay que hacer un cuestionario del dolor, que es un cuestionario que tiene cerca de 10 preguntas. Y la primera pregunta de ese cuestionario ¿es la primera vez que a usted le duele o a usted le ha dolido otras veces? ¿Cuánto tiempo usted tiene con este problema? De acuerdo a todas esas preguntas en ese cuestionario del dolor, que son cerca de 10, usted va a sacar una conclusión diagnóstica. El diagnóstico no es haciendo una tomografía o haciendo un electroencefalograma. El diagnóstico es clínico. Solo evidenciando cómo es el dolor y las características del dolor. Y de ahí yo parto.
Recuérdense que en el diagnóstico de la migraña, una de las características es que te tiene que doler, por lo general te tiene que doler de un lado. No quiere decir que al que le duele la cabeza entera por las dos sienes no tiene migraña, pero la mayoría van a tener un dolor pulsátil unilateral. Entonces, esa persona que dice que no mejora, cuando un medicamento no mejora, no te mejora, no funciona, hay que cambiar de medicamento, definitivamente. Veo varias preguntas aquí. Muchas gracias. Así, la siguiente pregunta dice que si la cafeína es buena para la migraña. Sí. La cafeína. La cafeína, fíjate que esos medicamentos que mencioné, Submigran Plus, y escúcheme que mencione nombres comerciales, Abamigran, la migradoricina no, Migrapax, todas esas pastillas que son abortivos para un uso solo en una condición de un ataque de migraña, tienen cafeína. Esos medicamentos tienen cafeína. Por lo tanto, la cafeína ayuda a mitigar el dolor de cabeza. Definitivamente que sí. La cafeína es muy buena. Ahora, hay una situación. Cuando una persona bebe café frecuente, varias veces al día, se acostumbra a eso. El día que no bebe café, le puede doler la cabeza. Nosotros somos pro café. Es decir, yo a nadie le digo que no tome café. Lo que yo le digo es que sepa que si un día, por una situación de que no puede tener café disponible, le pudiera doler la cabeza, porque el café, cuando usted no lo bebe, si está acostumbrado a beberlo diario, le produce cefalea de rebote. Ahora, el café es bueno, el café es un estimulante que activa el sistema nervioso, mejora la concentración y ayuda a que no le duela la cabeza en un paciente migrañoso. Lo único que usted tiene que hacer es tomarlo todos los días para que no le duela. Hay una pregunta interesante ahí que dice que si es recomendable dormir de 8:30 de la noche a 4:30 de la mañana. En ese caso, con relación al sueño, es importante tener claro lo siguiente. De 7 a 8 horas de sueño nocturno es lo fisiológico. De 7 a 8 horas. Hay personas que dicen que con 5 horas también, pues maravilloso, pero el 90% de la población va a requerir por lo menos 7 a 8 horas. Y si usted se acuesta a las 8:30, veo que se levanta a las 4:30, ahí tiene 8 horas. En ese caso, yo lo veo bien, porque son horas nocturnas, no son horas de día. Siguiente pregunta, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿es normal que me duela la cabeza intensamente día antes del periodo y también durante la ovulación? Ningún dolor de cabeza es normal. Todo dolor es reflejo de una inflamación o de una lesión. Entonces, en ese caso, si el dolor está relacionado con el ciclo menstrual, lo más probable que puede ser un síndrome de tensión, un síndrome de tensión premenstrual que implica muchas cosas, no solo dolor de cabeza, sino en mujeres que tienen cuadros muy dolorosos de menstruación, en el que hay un proceso inflamatorio y abundante sangrado, o puede ser una migraña perimenstrual que está relacionada con la menstruación por los cambios hormonales. En esos casos hay que poner un tratamiento para la migraña perimenstrual. En algunos casos se utilizan algunas hormonas y medicamentos preventivos de la migraña. Entonces, esa persona que dice que tiene dolores de cabeza, hay que definir si es un síndrome perimenstrual, de tensión perimenstrual, o es una migraña de la menstruación o una migraña perimenstrual. Y en ese caso debe llevar un tratamiento. La siguiente pregunta dice, yo sufro de migraña, cuando suele darme me da de un solo lado y me da calambre y dolor en la nuca. Tenía un tratamiento con Sinacen.
Veo aquí que el señor Ledwis Pichardo repitió la pregunta de nuevo, qué raro, yo la respondí. Con relación Sí, con relación a esta, de este paciente, esta persona que dice que le daba un calambre, en los pacientes con migraña puede haber síntomas de calambres, puede haber síntomas de sensación de adormecimiento o hormiguillo. eh, Eso puede ser una característica porque recuérdense que la migraña no solo es dolor de cabeza, sino que es dolor de cabeza con síntomas neurológicos asociados. Dice que estaba tomando Sinacen. El Sinacen es flunaricina. La flunaricina es un preventivo de la migraña, es un excelente medicamento, así como hay otras flunaricinas como la Prilium o la Flunarin o la Flucina. Son medicamentos excelentes porque están demostrados que cuando el paciente lo usa, por lo menos va a disminuir al 50% la frecuencia y la intensidad de los ataques, por lo menos a la mitad. Pero la gran mayoría, cuando le ponemos un tratamiento preventivo de personas que le dolía la cabeza 2 y 3 veces por semana, la gran mayoría van a decirte que le duele quizás una vez cada 2 o 3 meses. Fíjense que no es lo mismo que a usted le duela la cabeza una vez cada 3 meses o cada 4 meses, a que a usted le duela la cabeza semanal. Eso es algo desesperante. Entonces, esta persona que habla de que usó Sinacen es un gran medicamento, pero no quiere decir que usted vaya a la farmacia y lo va a comprar, porque esos son medicamentos que requieren seguimiento médico. Además, hay diferentes tipos de migraña y hay diferentes tipos de medicamentos para cada caso. entonces la siguiente pregunta dice desde Facebook que por qué si no ingiere por lo menos una sola vez café le duele la cabeza. No, por lo mismo que yo mencioné, cuando una persona está acostumbrada a tomar café, el día que no lo toma le va a doler. ¿Quiere decir eso que tengo que pasarme la vida tomando café? No, porque eso va a ser un periodo de tiempo hasta que el cuerpo suyo se acostumbre. Por ejemplo, usted tiene 5 años, 10 años que se levanta y su desayuno es una taza de café con un pancito, con cualquier cosa. Y de repente, después de 5 años haciendo eso diario, o quizás tomando café después de comida, al mediodía, usted dice, voy a suspender el café porque quiero suspenderlo, me dio el deseo de suspenderlo. Usted sabe que va a durar unos días o una semana que le va a estar doliendo frecuente, pero después que pasan 15 días, un mes, 2 meses, el cuerpo se ha desacostumbrado a esa cafeína y ya el dolor se le va a quitar. Entonces, usted tiene 2 caminos. ¿Le gusta el café? Tómeselo, pero tómeselo diario. ¿Quiere suspenderlo? Sepa que va a durar unos días con dolor de cabeza, que va a requerir el uso de medicamentos para el dolor, pero luego eso va a desaparecer según el cuerpo se adapte a la ausencia de la cafeína. Así es. La siguiente pregunta dice que tengo 52 años. Nunca me había dolido la cabeza, pero nada más me duele del lado izquierdo, como un dolor solo del lado izquierdo. Y nunca le Cuando había dolido la cabeza. Ahora es que está haciendo ese cuadro clínico. Fíjate que cuando una persona comienza a dolerle la cabeza, si es verdad que nunca antes le había dolido, antes de los 50 años, es un paciente que hay que investigar porque lo usual es que si es una migraña comience antes de los 25, 35 años. Entonces, en este caso, si es así, lo correcto es estudiar a ese paciente haciéndole el cuestionario del dolor, haciéndole una neuroimagen, sea una tomografía, preferiblemente que es el estudio de entrada, y haciéndole un fondo de ojo, una valoración neurológica, para llegar a una conclusión diagnóstica. La mayoría de los pacientes que le duele de un lado, con sensación de pulsación, por lo general es una migraña. Pero si dice que nunca le había dolido, debe ser estudiada y debe hacerse una tomografía.
No se escucha, Rosario. Tiene el micrófono apagado. Es importante, Rosario, es Sí, importante ya, ahí está. que la gente sepa que debe tener cuidado con el uso de analgésicos frecuentes. Por ejemplo, me tomo un diclofenac, me tomo un naproxeno, me tomo una indometacina. Todos los días me estoy tomando un calmante. Yo vi un paciente esta mañana en el hospital que me dijo, me enseñó una pastilla para el dolor de cabeza. Me estoy tomando todos los días, no solo me estoy tomando todos los días una, me estoy tomando una pastilla cada 8 horas de esta, un antiinflamatorio. Esos medicamentos no se pueden usar de forma indiscriminada, abusiva, frecuente, porque a la larga, primero, no te van a resolver el problema. El dolor te va a seguir dando. Si el dolor se les resolviera con eso, no nos visitaran a nosotros. Lo resolvieran yendo a una farmacia, dame esta pastilla y ya, y se quita. No. Esa medicina te va a calmar por un tiempo, pero cuando pase el efecto de ese medicamento, el dolor vuelve. Entonces ahí el paciente tiene que tomarse no solo una, sino 2 o 3. Entonces hay una taquifilaxia, hay una tendencia a usar cada vez más dosis para poder yugular un problema que antes lo solucionaba con una pastilla. ¿Qué sucede? Que caen en lo que es el abuso de analgésicos y eso aumenta el dolor de cabeza. Por lo tanto, si usted tiene dolores de cabeza que no se están resolviendo con un medicamento, con una pastilla, debe de visitar al neurólogo, debe de buscar ayuda para poder resolver ese problema. Por lo tanto, eso es uno de los consejos que yo doy. No automedicarse y no abusar de los calmantes, no abusar de los antimigrañosos, no abusar de los analgésicos. Sí, porque eso puede también dar efecto secundario a nuestro organismo también. Entonces, la siguiente pregunta, doctor, dice, si los lácteos influyen en la migraña, ¿qué papel juegan los bloqueadores de calcio en el tratamiento? Bueno, los bloqueadores de los canales de calcio, como la flunarizina es el prototipo. Claro, hay bloqueadores de canales de calcio que se usan para la hipertensión, que son antihipertensivos, como es la nifedipina, como es la amlodipina. La flunarizina es un calcio antagonista que no tiene efectos en el corazón ni en la presión arterial, por lo tanto no es un antihipertensivo. En este grupo, los calcio antagonistas, principalmente la flunarizina, lo que produce es un efecto de vasodilatación. En la migraña hay una fase de vasoconstricción en la que los vasos se constriñen por un aumento del tono del músculo y esa fase de vasoconstricción es la que provoca el aura visual y la disminución del flujo sanguíneo que produce la depresión cortical propagada. Entonces, los calcio antagonistas como la flunarizina, en algunos casos la sinaricina, son los únicos dos utilizados, van a evitar que se produzca la vasoconstricción y van a producir una vasodilatación. Con relación a los lácteos, eso es un factor desencadenante, un factor gatillo provocado por un estímulo alimentario, pero no tiene que ver con el calcio en ese caso. Es el mismo efecto de los picantes, la comida muy condimentada, que también ejerce un papel como desencadenante y no se ve en todos los pacientes. No quiere decir que todo el migrañoso que beba lácteos, yogures, leche fermentada, le va a dar un dolor de jaqueca. No va a suceder en todos, pero puede suceder en una fracción importante de ellos. La siguiente pregunta dice que él para evitar los analgésicos se quitaba el dolor de cabeza yendo al gimnasio, que sí es recomendable, como dándole fuerte. Fíjate, hay que ver si probablemente el dolor que tenía esta persona no era un dolor muy intenso, porque si usted tiene un dolor muy severo, usted con un ataque de migraña, si es un ataque de migraña que tiene,
un ataque de migraña intenso y severo, no es verdad que usted va a querer hacer ejercicio. Lo que usted quiere es que le quiten el dolor. Y más fácil usted tiene tendencia a ir a una habitación, apagar las luces, encender el aire o el abanico para que la habitación esté fresca y ventilada y conciliar el sueño, porque el sueño y la relajación sí pueden yugularla. Al contrario, eso está en los criterios de la migraña, que el ejercicio y la actividad física pueden empeorar la migraña. En este caso, hay que ver, por eso digo que el tipo de dolor que menciona esta persona ¿era una migraña realmente o era una cefalea por estrés, una cefalea tensional? Las cefaleas tensionales o cefalea por estrés es otro tipo de cefalea primaria no migrañosa en la que el paciente va a tener dolor de cabeza diferente a la migraña, asociado a tensión, asociado a estrés. En este caso, la característica de la migraña es que te duele de un lado, pero en la cefalea tensional el dolor es en la cabeza completa, entera, como si tú tuvieses una banda opresiva, compresiva, que te esté triturando la cabeza. Es una cefalea no pulsátil, sino sorda o compresiva. Y generalmente puede doler mucho el cuello. Hay una sensación de cervicalgia, dolor, como si tú tuvieras un peso ahí atrás, una pesadez. La cefalea tensional, en algunos casos, pudiera mejorar con el ejercicio o las técnicas de relajación. Fíjate que hay dolores de cabeza que se presentan durante el esfuerzo. Por ejemplo, tos intensa, un ataque de tos. O una persona que sufre de estreñimiento y está en el baño tratando de evacuar, esforzándose, pujando, pudiera producirle un dolor. Eso se llama maniobra de Valsalva, cuando usted hace una presión. O hay pacientes que tienen cefalea por ejercicio, levantar pesas, hacer un ejercicio extenuante, un ejercicio sofocante. Y hay un dolor de cabeza relacionado con el acto sexual, la cefalea del coito o la cefalea orgásmica, que se presenta más frecuente en hombres en el momento de la eyaculación. No es infrecuente, nos visitan muchas veces pacientes que nos dicen, solo me duele la cabeza cuando tengo relaciones sexuales. Y eso es otro tipo de dolor que debe ser tratado e investigado. Hay más preguntas aquí. Que veo dos preguntas más. Voy a decir la siguiente. Dice, consumir 2 veces o 3 al mes un analgésico para migraña, ¿se podría considerar un abuso? Tengo 3 o 2 veces al mes esos dolores. Sí. Le voy a decir algo con relación a eso. Consumir 2 veces o 3 al mes. Eso no es un abuso. No es un abuso. Abuso sería, por ejemplo, que usted consuma 2 o 3 veces a la semana. Sin embargo, si esas 2 o 3 veces al mes que te da el dolor es un dolor de moderado a severo que le impide ejercer sus funciones, que le impide trabajar, yo me veo 2 diarios. Yo recomiendo que esa persona se inicie un tratamiento preventivo de la migraña, en el caso de que sea una migraña. Es decir, yo recomiendo que esa persona reciba un tratamiento preventivo y que no se quede así tomándola, que porque yo le dije que no es abusivo, lo siga haciendo. No, porque la cabeza no debe dolerle tanto a una persona. ¿Entiende? Si fuese una vez cada 3 meses que le da o cada 6 meses, ahí le digo que sí, que lo siga haciendo. Pero con 2 ataques al mes intensos, ya es un candidato a un tratamiento preventivo. Entonces, la siguiente pregunta se refiere que dice, ¿cuál es su opinión sobre el uso de la doricina en la cefalea migrañosa?
Bueno, la dorixina, ahí dice dorixina EB, es decir, dorixina endovenosa, ¿verdad? Inyectable. Ok, Eh, inyectar. Mire, la dorixina es un buen medicamento, es un analgésico. Es un medicamento que se puede usar en un ataque de migraña. Va a tener resultados excelentes en algunos casos. Hay casos en los que el paciente va a decir que no se le ha quitado por completo, porque a pesar de que es un buen medicamento, no es un analgésico potente, no es muy potente. Tiene un problemita que a la gente le molesta, que es que pica mucho cuando se inyecta por la vena, porque tiene un efecto un poco quemante cuando está en contacto con la vena. Por eso ese medicamento hay que diluirlo en agua destilada o en solución salina y administrar lentamente. Pero es un medicamento que se puede usar en un momento de emergencia, así como se puede usar en un momento de emergencia un ketorolaco intramuscular o intravenoso, así como usted puede usar en un momento de emergencia un diclofenaco. El que más usamos nosotros en emergencia es un ketorolaco para quitar el dolor. Es muy difícil que 60 miligramos de ketorolaco intravenoso no te yugulen una migraña en un caso de inyectable. ¿Por qué? Porque la inyección es ideal intravenosa cuando el ataque es severo y cuando el paciente tiene náuseas. Y ahí mismo no le pone un medicamento para la náusea, un antiemético, como es la metoclopramida. Hay situaciones en las que el medicamento, antes de que el paciente llegue a la emergencia, hay medicamentos vía oral. En el manejo abortivo de la migraña, lo ideal es que el paciente tenga en su casa un abortivo de la migraña. Los abortivos son los ergotamínicos o los triptanos. El abortivo de la migraña, usted se lo va a tomar en la fase de aura, cuando usted ve las ninitas que le avisan que viene un dolor, pero eso solo se va a ver en el 25%, es solo para la migraña nada más. Entonces, este grupo de medicamentos es excelente y los inyectables se usan cuando el paciente ya ha vomitado mucho y usted no quiere darle pastillas por la boca y lo inyecta. Y en algunos casos hay pacientes que van directo, que no, yo quiero que me inyecten y va directo a la emergencia para que lo inyecten. Que me duele la cabeza por sinusitis. Y dicen, debe ser sinusitis. Sinusitis es la inflamación de los senos paranasales. Los huesos de la cara son huecos por dentro. Y el aire que usted respira por la nariz, porque usted tiene aquí las fosas nasales, los cornetes y los senos paranasales, maxilares, frontales, etmoidales, esfenoidal. Llenan de catarro y de moco. El paciente con sinusitis puede que le duela la cabeza, pero tiene que tener síntomas de sinusitis, no solo dolor de cabeza nada más. ¿Cuáles son esos síntomas? Moqueo con eliminación de catarro verde amarillento de la nariz, secreciones nasales abundantes, moco, y se congestiona, se tupe, no puede respirar. Usted le hace una tomografía de la cara y va a ver los senos llenos de secreciones. Eso es sinusitis y en ese caso sí, puede haber dolor de cabeza, pero mucha gente cree que tiene sinusitis sin secreciones nasales, sin congestión nasal, sin inflamación de los cornetes. Otro caso es pacientes que creen que tienen un problema visual, que los lentes, tengo que arreglar los lentes y por eso me duele. Los problemas de la visión no generan dolores de cabeza tan intensos como los dolores de cabeza que genera la migraña. Usted puede tener en los problemas visuales defectos de refracción, dificultad para ver, cansancio de los ojos, cansancio ocular, pero no un ataque de dolor severo de cabeza. Los problemas visuales no producen ataques de dolor de cabeza tan severos como los que desencadena la migraña. Entonces, esta noche, aparte de preguntas, el doctor Cristian Álvarez, que es nuestro presidente del Consejo de Vigilancia, él le agradece mucho porque dice que su esposa sufría de migraña y gracias al eficiente tratamiento que usted le aplicó ya no padece, o sea que le está muy agradecido. Y la señora Minerva dice
que con todo lo que usted ha expresado, ella va a tener que ir a verlo, que por favor le diga dónde lo puede encontrar. Sí, pues nosotros ejercemos en la Clínica Unión Médica del Norte, en la 7ª planta, Torre A, consultorio 706, y mi número de celular, si quiere anotarlo, es el Sí, por favor. 829-918-3000. Puede por ahí contactarme vía WhatsApp si es de su gusto. 829-918-3000. Estamos a la orden. Lo vamos a dejar ahí fijo. Entonces, ya para, ¿verdad? No quitarle más tiempo, ya para culminar, vamos a dejar a nuestro presidente del Consejo de Administración, el doctor Alexander Luciano. Sí, muy buenas noches a cada uno de ustedes, los distinguidos compañeros y amigos cooperativistas que nos acompañan esta noche. Esperamos de que este tema sea de gran utilidad, ¿verdad? Y beneficios con todas estas sabias orientaciones que nuestro experto disertante, mi amigo Bruno Rosario, nos acaba de ilustrar con esos puntualizaciones científicas y también tips prácticos, que fue lo que quisimos a través de la Comisión de Educación, que muy bien presentó nuestra gerente general, el doctor Manassés Peña, que preside esa comisión, para en este mes de la familia, entonces poder llevarle a usted este tipo de orientaciones que impactan de manera directa a los demás integrantes de esa familia donde padece algún miembro este tipo de situación, que muy bien ya lo explicó nuestro querido Bruno, y no es necesario entonces repetir. O sea que de manera especial, doctor Bruno Rosario, agradecerle infinitamente su tiempo, que muy gustosamente estuvo dispuesto a colaborar, y sé que va a ser de gran ayuda para todos nuestros asociados, amigos y relacionados que se conectaron esta noche en este interesante tema. O sea que un abrazo virtual y muchas gracias. Esperemos seguir contando con usted ante cualquier otra solicitud que lo podamos hacer. Así que, claro que sí, gracias. Formalmente, entonces, le damos las gracias a cada uno de ustedes, queridos compañeros, por haber participado, tanto vía esta plataforma de Zoom, como los que se conectaron vía Facebook. También estuvo interactivo, hicieron algunas preguntas también por esa vía. O sea que eso es lo que queremos aportar valor desde corazón para cada uno de ustedes. Así que feliz noche y muchas gracias nuevamente.